Hola, hola, ¿me escuchan todos? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias, como siempre, a Sameco por la oportunidad que me da todos estos años de dar conferencias, charlas, compartir algunas ideas con ustedes. Se ve que me estoy quedando sin ideas porque esta es la segunda vez en el año que hablo de Big Data, pero bueno, como no quería aburrir a los que estuvieron en la charla que dimos hace unos 4 meses sobre Big Data y mejora continua, en la charla anterior me focalicé en algunos ejemplos de lo que está pasando en el mundo con el tema de Big Data, de Internet de las cosas, más que nada dando ejemplos y dando herramientas que se están usando para tratar esos problemas complejos de gran cantidad masiva de datos. Ahora, eran ejemplos un poco aislados. En la charla de hoy, lo que voy a hacer es, en vez de dar los ejemplos aislados, los voy a poner en un marco teórico. Lo que me puse a investigar es decir, ok, ¿qué está diciendo los investigadores, la gente que piensa sobre el desarrollo de la sociedad, el desarrollo de las organizaciones, sobre esto de Big Data? ¿Es algo que tiene una continuidad o es algo muy circunscripto a este momento y algo que va a pasar? Entonces, mi charla de hoy, en vez de dar solamente ejemplos de Big Data, lo va a poner en un contexto un poquito más amplio. Con lo cual fue una charla mucho más difícil de preparar que la charla anterior. Debería haberla repetido la charla anterior. Pero bueno, así que espero que salga bien. Esta charla también la iba a llamar charla 1, 2, 3. Porque cuando me puse a pensar, dije, la mejor forma de organizar esto es en 3 capítulos, que son como 3 capítulos de un libro muy diferentes entre sí, pero unidos por un tema común. Pero no es muy marketinero llamarla charla 1, 2, 3 de Daniel Fica, creo que estaríamos Silvio y yo nomás escuchando. Pero bueno, entonces la llamamos Big Data y mejora continua. Como siempre, las charlas son como una especie de caminata en el bosque y uno dice, bueno, en esta caminata, ¿qué vamos a recorrer? Y normalmente yo ahí lo que pongo son, primero vamos a hablar de esto, después vamos a hablar de esto, después vamos a hablar de esto. ¿Qué voy a poner ahora? 1, 2, 3, porque son los 3 capítulos que vamos a recorrer. El primer capítulo. Esto está basado en un pensador llamado Nassim Taleb, creo que es libanés, un pensador, un filósofo, pero que primero empezó a trabajar en el mundo de las finanzas y después renegó del mundo de las finanzas, castiga durísimo a los economistas tradicionales y tiene un desarrollo de unos libros muy interesantes como El Cisne Negro y lo que vamos a hablar en este momento. Entonces, lo que vamos a decir una cosa es de un concepto en particular, para lo cual voy a hacer una pregunta al público. ¿Qué es lo opuesto de frágil? Cuando nosotros hablamos de algo frágil es que lo golpeas y muy fácilmente se rompe, ¿no? O sea, uno tiene una caja, cuidado porque es frágil, la golpeas y se puede romper, es muy fácil que se rompa. ¿Qué sería lo opuesto de frágil? ¿Qué palabra representa lo opuesto de frágil? A ver. Resistente, duro, robusto, resiliente. Pensemos en algo. Son palabras que lo que decimos cuando algo es robusto, es duro, es si lo golpeas, no le pasa nada. Ahora, eso no es exactamente lo opuesto de frágil. Piensen, lo frágil es lo golpeo y se lastima. Lo robusto es lo golpeo y no pasa nada. Lo opuesto de frágil es lo golpeo y ¿qué pasa? Mejora. Lo opuesto de frágil, en vez de lo golpeo y no pasa nada, es lo golpeo o lo trato de dañar y tratar de dañarlo lo hace mejor. Este autor, Taleb, dijo, en español ni en ninguna lengua que yo conozco existe una palabra para representar eso, para algo que cuando lo golpeas, lo dañás, aprende de eso y mejora. ¿Se ve? Entonces lo llamó antifrágil. Es lo opuesto de frágil. El libro al que me estoy refiriendo se llama Antifragilidad y se los recomiendo a todos los que les interese estos conceptos. Porque él dice, está en todos lados. Cuando uno se pone una vacuna, muchas veces una vacuna es inyectarte un poquito de daño, unos virus desactivados que hacen que el sistema inmune
ve eso y se prepara para la invasión. ¿Se entiende? Una vacuna es preparar el sistema inmune, darle un poquito de daño, pero como nuestro organismo es antifrágil en ese sentido, mejora y se prepara contra eso. Muchas organizaciones humanas son antifrágiles. Cuando uno resiste en ciertos golpes y esos golpes, en vez de quedar iguales, generan mejora de esa organización. Entonces, el concepto de antifragilidad, que es un concepto muy nuevo desarrollado por esta persona Taleb, de estos problemas, en vez de quedar igual, que sería yo soy robusto, me golpeás, me la banco y quedo igual. No, me golpeás y aprendo cómo eludir el golpe y darte un golpe al lado. Eso es antifrágil. ¿Se entiende? Ese es el concepto de antifragilidad, que lo quiero comentar y es un solo concepto y lo vamos a volver a retomar al final de la charla. Cuando Taleb en el libro dice, bueno, la antifragilidad, si lo llevamos a un ejemplo de la mitología griega, de la mitología romana o de las leyendas, algo frágil es como la espada de Damocles. No sé si conocen la leyenda de Damocles. Damocles estaba sentado en una mesa y tenía una espada colgada del techo, colgando de un pelo de caballo. Pregunta, ¿esa situación es frágil o no? Sí. Un pequeño problemito, un vientito, se parte el cabello y chau Damocles. Eso es frágil. Robusto es el ave fénix. ¿Vieron la leyenda del ave fénix que se muere y vuelve a renacer de las cenizas? El ave fénix, cuando renace de las cenizas, ¿renace mejor, peor o igual? Igual. El ave fénix es el mismo ave fénix que, por más que vos lo trates de destruir, siempre se reincorpora. Eso es un ejemplo de robustez. Un ejemplo de antifragilidad es la hidra. La hidra era ese monstruo que tenía un montón de cabezas. ¿Y qué pasaba si uno le cortaba una cabeza a la hidra? Salían dos. Antifragilidad. Lo golpeás y mejora. Así que a la hidra no había con qué darle. Este es el concepto de antifragilidad. Es un concepto muy interesante porque dice, lo podés aplicar en cualquier cosa. Vos tenés una pareja. Tu relación de pareja, ¿es frágil? Bueno, problemas con los chicos, todo eso, cada vez peor, terminamos a los tiros. ¿Es robusta? Problemas, sí, bueno, que mi suegra vino, tal, pero la pareja sigue estando igual. Mirá vos, hace 40 años y siguen igual. ¿Es antifrágil? Los problemas, los inconvenientes van incrementando el amor de la pareja y cada vez están mejor, porque tuvieron que pasar por todos estos problemas y los fueron superando y cada superación representaba una mejoría en la relación de pareja. ¿Se ve la diferencia? Son tres conceptos muy diferentes. Ese es Taleb. Fin del capítulo 1. Como estamos terminando el congreso, no me puedo extender. Taleb, si van a YouTube, pueden ver videos de 1 hora sobre este tema, pero mi idea era mostrarles el concepto principal de esto. Entonces, cualquier cosa que ustedes examinen ahora lo pueden estudiar de estos lentes. Es decir, ¿esto que es frágil, es robusto o es antifrágil? Capítulo 2. 2 eras. Voy a hablar de 2 eras de las máquinas. En esto me voy a basar en unos autores que vienen del Instituto de Tecnología de Massachusetts, Eric Brynjolfsson, que yo creo que ni los padres pueden pronunciar ese nombre, así que lo que vamos a hacer después cuando distribuimos estos PDF, les ponemos los nombres de los autores y el libro que corresponde. Brynjolfsson, perdón si escupí alguno en el frente, y Andy McAfee. Estos dos autores estudiaron la evolución de la sociedad y muestran al principio de este libro, que se llama La segunda era de las máquinas, este gráfico, que lo sacan de otro investigador que se llama Ian Murray, que estudió el desarrollo social de las sociedades a un ámbito muy amplio. Desarrollo social en cuanto a aprovechamiento de los recursos técnicos, de aprovechamiento de los recursos intelectuales y de los recursos físicos. Y si ustedes se fijan, esto empieza en el 14.000 a.C. Del 14.000 a.C. hasta hace muy poco, había un crecimiento muy paulatino. Y de golpe hay un salto cualitativo muy grande. Eso coincidió, ese salto cualitativo en el aprovechamiento y en el desarrollo social, coincidió con el invento de la máquina de vapor, de Watts.
Cuando Watts descubrió la máquina de vapor y empezaron a utilizar el vapor para generar energía, se empezó a reemplazar ¿qué? La fuerza humana o la fuerza de los animales. Antes tenías que usar la fuerza de los caballos, la fuerza de la gente. La máquina de vapor permitió reemplazar la fuerza física con una máquina. Y eso generó un salto de productividad altísimo en las organizaciones. Ya en vez de tener una fábrica, 100 personas trabajando, podía tener 10 personas y 5 máquinas. Y hacían la misma cantidad de trabajo. ¿Se ve? Eso fue lo que se llama la primera era de las máquinas. Las máquinas empiezan a reemplazar el esfuerzo físico, los músculos. Primera de las máquinas. Y ahora les voy a mostrar una serie de ejemplos. Primer ejemplo. Sameco, primera edición, 1996-97. Al mismo tiempo que acá se estaban presentando los equipos de mejora de Sameco, en Estados Unidos estaban contentos cortando la bandita por la máquina esta, la computadora esta que se llamaba ASCII Red. La primera computadora en el mundo que llegó a procesar en un segundo 1 millón de millones de operaciones. Piensen en eso. Un segundo hacer 1 millón de millones de cuentas. La primera computadora, ENIAC, ¿saben cuánto hacía en un segundo? 400. En 40 años de 400 se pasó a 1 millón de millones. Eso fue Sameco 1, en la época de Sameco 1. Estamos en Sameco 20. Uno diría, ok, ¿a cuánto se habrá achicado ese tamaño? Eso era una sala gigante, casi, creo que la mitad de esto. ¿A cuánto se habrá achicado? ¿Qué porcentaje? Pasaron solo 20 años. No sé, los que tengan buena vista van a ver algo que aparece ahí. Un teléfono. Este señor es el presidente de NVIDIA, que este año presentó un chip que se llama Tegra X1. Ese chip que entra en un celular tiene una potencia de 1 teraflop, de hacer 1 millón de millones de operaciones en un segundo, en un chip que entra en un teléfono. De una máquina como ASCII Red, en 20 años llegamos a este chip. Pensemos, si extrapolamos linealmente, en el Sameco 40, ¿qué tamaño va a tener algo que haga 1 millón de millones de operaciones? Ínfimo. En un celular uno podría tener una cantidad de potencia que es imposible de pensar. Por supuesto, esto no es lineal, pero esto sigue la ley de Moore de crecimiento exponencial. Pero es para comentarles algunos ejemplos de algo que está pasando. Primer ejemplo. Segundo ejemplo. ¿Reconocen esto? Es el auto que maneja solo de Google. Sin esta velocidad de procesamiento y estos chips chiquititos, esto no podría existir. Sameco 1. Los autos, si uno se compraba un auto de alta gama, venía con CD. Podías pasar CD. Y también podías, guarda, porque yo puedo manejar el control automático y pongo la velocidad y maneja solo. Va a 80 por hora. Sameco 1. Ahora tenés un auto que lo que tiene es un montón de sensores a través del auto, está conectado con internet, con los GPS geoestacionarios, tiene ahí arriba, eso que ustedes ven ahí arriba se llama LIDAR, láser y radar, LIDAR. Gira rapidísimo y chequea todo lo que está pasando alrededor. Con toda esa información el auto, vos le decís, quiero ir de acá hasta acá y te lleva. Y no necesita, y respeta todas las reglas de automovilismo. Con lo cual ese auto acá en la Argentina yo no sé si saldría del garage. Porque acabo de leer que en Estados Unidos ya tiene problemas porque ¿vieron en Estados Unidos cuando uno hace un stop tenés que parar del todo? Y bueno, la gente ya para, pero no para del todo. Entonces el auto de Google frena y se queda esperando. Y los que vienen acá frenan un poquito y dicen, bueno, me está dejando pasar, y se van. Y el auto sigue. Frena un poquitito y se va. La cuestión es que el auto de Google se quedó media hora porque nadie paró del todo. Es decir, el auto de Google está preparado para que todos sean autos de Google y no un entorno mixto. La cuestión es que si uno extrapola esto a dentro de 20 años, piensen en esto, la revolución que esto podría generar si
la mayoría de los autos se manejan solo y uno solamente te sentás en el auto y decís, quiero ir a tal lugar o estoy en tal lugar, venime a buscar. Sameco 40, ¿qué podría pasar? Vieron que el martes empezamos y había que estar muy temprano y uno tarda bastante para llegar. ¿Qué haces? Te levantás a las 3 de la mañana y le decís, bueno, me subo al auto, me pego una siestita y cuando llego estoy en Sameco 40. Esto podría ser una situación posible y esto es un prototipo de alguien que presentó un auto Google adaptado para que te lleve, digamos, sin conductor. Por supuesto hay errores. Este es un libro. Este libro, lo comenté en el encuentro pasado, Amazon, salió este libro, $120. Un libro de cómo se hace una mosca. Es sobre la genética de la mosca. El autor habló, bueno, $120, el autor ganaba un royalty, ¿no? Supone $10. Amazon no pone el precio con un tipo que dice, che, ¿cuánto le podemos cobrar a esta gente? Y pongámosle 150. No, tiene algoritmos automáticos que ven el mercado y van poniendo el precio. Entonces Amazon, esos algoritmos empezaron a competir con otras librerías online, Barnes & Noble, qué sé yo. La cuestión es que empezaron a subir el precio. En un día o 2 días, el precio de ese libro, ¿saben a cuánto llegó? $23 millones. Un ejemplar, $23 millones, hasta que se avivaron y alguien dijo, ¿estás loco? ¿Cómo puedes cobrar eso? Y le mandaron un mail y automáticamente lo bajaron. Perdón, $23 millones más $5 de envío. Amazon quería quedarse con algo. Creo que el autor, si hubiera vendido un ejemplar, ya era millonario. La cuestión es que estos son errores que la informática dejada sola, sin el sentido común, puede pasar. Otro ejemplo que me gusta dar, y algunos ya me conocen, siempre muestro la misma fotito. Esto es el juego Jeopardy. Yo espero no pasarme de tiempo, porque tengo mucho para decir. Jeopardy es un juego como preguntas y respuestas. La diferencia es que en Jeopardy, en Estados Unidos, no te dan la pregunta, decir, che, ¿qué es una carpa? Y vos tenés que decir lo que es rápido. No, ellos te dan la respuesta y vos tenés que decir la pregunta. Entonces te dicen, es rico, es oscuro y se hace en África. Tocás la chicharra y decís, ¿qué es el chocolate? ¿Se entiende? Tenés que plantear la pregunta. Entonces muchos decían, no puede haber una computadora que haga eso, porque la computadora responde, pero ¿cómo la computadora puede inventar una pregunta? Bueno, IBM desarrolló una computadora que se llama Watson. Dijeron, vamos a poner a los mejores jugadores de Jeopardy de toda la historia peleando contra Watson. El de la izquierda es Ken Jennings, había ganado 74 veces seguidas el juego. 74 veces seguidas. El de al lado era Brad Ritter. Ese tipo había ganado, nunca alguien ganó más plata en juegos de este tipo como él. Millones de dólares. Nunca había perdido con un contrincante humano. Y Watson. En 2 días, Watson los destruyó. Perdieron. Watson ganó el $1 millón. Bueno, no Watson, pero IBM. Y respondiendo preguntas que uno dice, ¿cómo respondiste esto? Una pregunta que yo me acuerdo era, la respuesta era, tomate una siesta. Vos no tenés ese problema en el cual te quedás dormido parado. Watson tocó y dijo, ¿qué es narcolepsia? Narcolepsia es una enfermedad que uno se queda dormido parado. Y Watson entendió esa cosa bien humana. Con lo cual empezó uno, al terminar, Ken Jennings en su última frase, creo que la última pregunta, dijo, bueno, muchachos, yo por mi parte le doy la bienvenida a nuestros nuevos patrones digitales. Fíjense, el tipo dijo, estas computadoras yo nunca hubiese pensado que nos podían resolver estos problemas. ¿Para qué? Entonces, ¿qué hizo IBM? Dijo, Watson está muy piola para hacer eso, vamos a usarlo para medicina. Hicieron un Watson para salud, donde le meten todo un Wikipedia de medicina y ayuda a los médicos a entender una enfermedad. Entonces viene algo y le dice, tengo tal y tal síntoma. Y Watson revisa en toda la base de datos de medicina y te dice, estas son las posibles enfermedades, y ayuda al médico a diagnosticar. No reemplaza al médico, pero sí es una ayuda.
¿Se ve? Eso es lo que Watson ahora se está empezando a utilizar, como un ayudante de médico, pero muy avanzado. Y uno diría, bueno, ¿hasta dónde? Si ustedes me preguntaran hace 20 años, ¿hasta dónde va a llegar la informática? ¿Hasta dónde una computadora qué va a poder reemplazarte? Y hay cosas que uno diría, esto no. Yo hago un asado y a mí ninguna computadora puede compararse con el asado que yo hago. O la torta de la abuela, ¿qué computadora? Podés hacer un robot que te haga la torta, pero idear la torta, imposible. Pues este año les voy a mostrar algo. Este libro se llama Cocinando con el Chef Watson. Le metieron a Watson 30.000 recetas de cocina y le metieron toda la estequiometría química de cómo se mezclan ingredientes orgánicos. Y le dijeron, después de meterle 30.000 recetas de todo el mundo, le dijeron, ok, ahora yo quiero que me hagas un postre con sabor hindú y que tenga toque de chocolate. Y Watson, usando toda esa información, generó un postre que era rico encima. Yo no lo podía creer cuando vi esto. Dije, fíjate qué áreas está empezando a utilizarse para esto. No sé si una computadora me está moviendo el... Bueno, pero como no lo podía creer, me compré el libro, porque dije, esto me parece que es verso. Entonces, este es el libro, para los que lo quieran ver, después pueden venir acá y se los muestro, se puede comprar por Amazon, pero no solo lo compré, dije, esto es verso. Acá estoy con mi hijita, Katia, preparando una cocina hecha por Watson, digamos. Uno de los platos que Watson propuso. Y ahí estoy con Katia, mi nena de 9 años, preparándolo, para ver si funciona. Y acá estoy con unos amigos comiendo, digamos. Está bastante lleno, quiere decir que mucho no gustó, porque los platos tienen mezclas muy raras de ingredientes. Pero la cuestión es que hicimos una prueba in situ de Watson, comida de Watson aplicada. Estos cambios, autos que manejan solos, computadoras que no solo te cocinan, sino te enseñan qué podés cocinar, o responden este tipo de preguntas complejas, es lo que Brinjonsson y McAfee llaman la segunda era de las máquinas. Y la metáfora que usan es la metáfora del ajedrez. ¿Alguno sabe la leyenda del ajedrez, de cuando se inventó el ajedrez? ¿Alguno por ahí recuerda de que el inventor del ajedrez fue al emperador de la India y le dijo, mirá qué lindo juego que tengo? El emperador quedó copado. Le dijo, qué bueno, che, ¿qué querés? Yo te puedo dar lo que vos quieras, porque realmente es impresionante. Y el inventor del ajedrez le dijo, yo soy bastante humilde, mira, lo único que quisiera es que por el primer cuadrito me des un granito de arroz. Por el segundo cuadrito, 2. Por el tercer cuadrito, 4. Por el cuarto cuadrito, 8. Y así, nada más. El emperador dijo, está bien, ahí. Maharaj llamó a uno de los muchachos, hacele al muchacho, dale el arroz que quiere. Cuando empezaron a contar cuánto arroz era eso, al primero, al segundo, en la primera fila no pasa nada. La segunda fila empieza a crecer y se va duplicando cada vez más. Cuando se llega a la mitad del tablero, se necesita tanto arroz que la producción mundial actual no lo cubre. La decisión que tomó el emperador fue decapitar al inventor. Una decisión bastante democrática. La cuestión es que, llevándolo esto ahora, lo que dice Brinjonsson es que en la evolución de las máquinas y del poderío, estamos llegando a la segunda mitad del tablero en capacidad de las computadoras. ¿Se entiende? ¿Vieron eso que yo les hablaba de esa computadora gigantesca que se achicó ahora a hacer esta de celular? Lo que dicen, estamos llegando a la segunda mitad del tablero en donde las máquinas cada vez nos van a sorprender más por la capacidad que están teniendo. Eso es lo que llaman la segunda era de las máquinas. Y si la primera era de las máquinas, dicen, lo que reemplazó fue la capacidad muscular, o sea, las máquinas te reemplazaban a la gente porque hacían cosas que reemplazaban tu poder físico, a un caballo, a un buey, etc. Lo que está pasando ahora, y es la segunda era de las máquinas, perdón, esto es un reemplazo,
la segunda de las máquinas empiezan a reemplazar capacidades cognitivas, analíticas. O sea, máquinas que empiezan a resolver problemas un poco más complicados, como cuando uno puede llamar por teléfono a un centro de atención y te atiende algo que en realidad es una máquina, que te escucha, que reconoce tu voz y te responde. No con una perfección como un ser humano, pero que analiza los datos y te responde. Esto es las dos eras de las máquinas planteadas por Brynjolfsson y McAfee. Al que quiere, este libro es muy interesante y plantea esta evolución. Estamos en esta situación, dice, no hay vuelta atrás. El tema es hasta dónde va a llegar esto. ¿Y qué tenemos que hacer con el reemplazo tecnológico? Porque esto es algo que John Maynard Keynes predijo hace 100 años, que dijo, ¿qué va a pasar cuando mucha gente va a dejar de poder tener trabajo porque lo reemplazan con un robot? Fíjense en el auto automático de Google y piensen si construyen eso y lo aplican a camiones. Y todos los camioneros, ¿qué trabajo van a poder tener si uno tiene la flota de camiones totalmente automatizada? ¿Se entiende? Esos son los desafíos que están empezando a aparecer. Dos eras de las máquinas. ¿Quedó claro estas dos eras? Siguiendo con esto es un premio Nobel, Vasily Leontiev. Lo que dijo en el 80, dijo, muchachos, nosotros vamos la vía del caballo. En el 1870, 80, si vos preguntabas a alguien y decías, che, ¿los caballos van a desaparecer de las ciudades? ¿Qué va a hacer si los caballos, cada vez tenemos más caballos y llevan a la gente, llevan las cosas? Todo era caballos que llevaban de un lado para el otro. Apareció el motor de combustión interna, apareció el auto. ¿Qué pasó con los caballos? La reducción en la población de caballos en las ciudades bajó un 90% en 30 años. Los caballos se quedaron sin laburo. Leontiev dice, ¿va a pasar lo mismo con el ser humano? ¿Va a pasar de que muchos de nuestros trabajos van a ser reemplazados por máquinas? Y antes uno decía, bueno, sí, pero es un robot en la planta. Fíjense que cada vez más estas máquinas empiezan a hacer habilidades cognitivas de análisis. Y eso es lo que es más preocupante. Por ejemplo, esto uno dice, bueno, los robots no juegan al fútbol. Esto se llama Robocop, es el Mundial de Fútbol de Robots. En estos los equipos son equipos de robots, la gente está mirando y son los equipos los que juegan, los robots los que juegan. Los robots tienen que ser totalmente autónomos, no es que hay un joystick atrás, alguien con el joystick. No, estos son robots que deciden para dónde va la pelota, la buscan y patean al... Está en YouTube, pueden buscar Robocop 2015. Cada año son mejores. La película Wall-E, para aquellos que la hayan visto, es una película que refleja muy bien una distopía, un posible futuro malo, en el sentido de que la gente lo único que hace, somos todos gordos, tranquilos, tomando, digamos, un juguito, viendo la tele con un ejército de robots atendiéndonos. Pero no hay nada que hacer, porque todo el resto está suplido por máquinas. Wall-E. Esto termina, capítulo 2, dos eras, planteado por mucha gente actualmente. Capítulo final, 3 revoluciones industriales. Acá voy a seguir a otro investigador que se llama Jeremy Rifkin, que ya hace 20 años hizo un libro que se llamaba El fin del trabajo, y que generó mucho movimiento y que hablaba básicamente de lo que contamos recién. Acaba de sacar un libro que se llama La sociedad de costo marginal cero, de la cual voy a comentar algunas cosas rápidas. 3 revoluciones. Él dice, tenemos 3 revoluciones industriales en los 3 siglos que han pasado. Primera revolución industrial, la revolución industrial de la máquina de vapor. Y cada revolución industrial lo que hace es organizar la sociedad de una forma. Vivimos de una forma organizada por el modo de producción. Eso no lo dijo Rifkin, lo dijo Marx hace muchos años. Pero lo que Rifkin dice es, una sociedad para funcionar necesita 3 cosas a nivel de la producción o de cómo se organiza. Una sociedad necesita, primero, una forma de comunicarse entre sí, una forma de transferir información. O sea que las cosas se comuniquen entre sí, primero. Segundo, una forma de generar energía.
ya sea en una aldea en el medio de África, generando calor en una fogata o en una central nuclear. Pero necesitas energía para poder organizar una sociedad. Y último, 3, un esquema de logística, una forma de llevar cosas de un lado al otro, ya sea en tu hombro, ya sea en un carrito, ya sea en un tren, etc. Con esas 3 cosas vos armás la sociedad. Entonces dice, la primera revolución industrial, ¿se acuerdan la máquina de vapor que habíamos hablado? Primera revolución industrial, 1800, fin de 1700, 1800. Pregunta, ¿cuál era la forma de transmisión de información en esa época? ¿Cómo se transmitía la información? Papel. Se escribía. El medio de transferencia de información era la imprenta. La impresión de papel y se transmitía, la información estaba en el papel. ¿Está? La energía se generaba en la primera revolución industrial, se empezó a generar a partir de la máquina de vapor. Este es un ejemplo, un prototipo muy viejo de la máquina de vapor, donde el vapor empezaba a generar energía que podíamos usar. Y la logística, usábamos el vapor y, ¿se acuerdan? Todavía tenemos locomotoras que usan vapor. ¿Cuál era la forma, la revolución industrial? ¿Cuál fue la forma más revolucionaria de transporte de cosas en 1800? El tren. En esa revolución industrial, la generación de vías aceleró mucho y acercó mucho las distancias para la transmisión de cosas. Primera revolución industrial. Segunda revolución industrial. De cada uno de estos temas, si ustedes van a la página de Rifkin, hay mucha más información y la idea de esto es dar un pantallazo general que espero que no sature los buffers de algunos, pero es bastante condensado. Pero en resumen, esto sería primera revolución industrial. La segunda aparece en el 1900. ¿Cuál es el medio de comunicación por excelencia de la segunda revolución industrial? Teléfono. La generación de redes telefónicas que permitió acelerar muchísimo, ya en vez de mandarte el papel por el tren, uso telégrafo, teléfono o fax. Eso es el medio de comunicación. Segundo, si uno piensa en el siglo XX, 1900, ¿cuál es la forma primordial de generación de energía? ¿Cómo se genera la energía principalmente? A partir del petróleo. Petróleo descubierto y empezado a generarse en el 900, esa es la forma principal de la segunda revolución industrial. Generación de energía a partir del petróleo. Y el transporte, aparece el motor de combustión interna, ¿y cuál es el medio de transporte por excelencia del siglo XX? El automóvil. Los camiones que transportan cosas. Eso es lo que resolvió la logística de la segunda revolución industrial. Lo que Rifkin dice vivo en Canadá y me costó tanto aprender el inglés que ahora lo trato de meter hasta lo que digo. La tercera revolución industrial genera un nuevo barajeo y recorte de la sociedad totalmente diferente. Teníamos el papel, teníamos el teléfono. Ahora, en este nuevo mundo que se viene, ¿cuál va a ser el modo de transferencia de información? Internet. La Internet del conocimiento es la forma de esta nueva forma mucho más democrática de transferir información totalmente descentralizada. La energía, la generación de energía en este nuevo paradigma es a través de energías renovables. ¿Qué es esto? Paneles solares. ¿Qué otro tipo de energía renovable tenemos? Eólica, hidráulica, biomasa. Exactamente, variomotriz. Todos estos métodos de generación de energía son localizados. ¿Qué me refiero con esto? Y lo que dice Rifkin, y esto es fundamental. Vos tenés una casa enfrente del lago de San Martín de los Andes y te podés poner paneles solares, un par de turbinitas de viento, aprovechar la biomasa y generar energía para tu propio consumo. ¿Me siguen? Más allá del costo inicial,
el costo adicional de generar energía es casi cero. Y eso es lo que se llama la sociedad de costo marginal cero, cuando se generan redes de generación de energía mucho más localizadas. En Toronto, donde yo estoy, por una de esas cosas de la vida, que mi señora es canadiense, pero vivo allá y en Toronto vos ponés paneles solares en tu casa y suponés generan energía y no te conviene usarla vos, porque el gobierno te compra esa energía. Entonces vos lo que haces es, genero 1 kilowatt y se lo vendo al gobierno por 2 pesos. Y si yo uso de la red, me sale 1 peso. Es decir, que me conviene, en vez de usar esa energía, poner los paneles solares, venderlo a la red y yo usar de la red, digamos, de lo que es generación normal de energía. Eso lo hacen para promocionar el uso de estas energías renovables. Pero lo que esto está generando es una red de generación autónoma de energía, en donde en cualquier lugar podés generar energía y no tenés que tener un pozo petrolero al lado. ¿Se ve? Eso es algo revolucionario, según Rifkin, que está modelando una nueva sociedad en donde todo está mucho más descentralizado y la generación de energía no está centralizada. No es para asustar a las petroleras, porque esto es algo paulatino, pero sí que genera una visión diferente de la sociedad, esa nueva organización de la energía descentralizada. Logística. La logística llevada por autos que están totalmente sensorizados y que no tienen chofer, y que son inteligentes en el sentido de que manejan flotas inteligentes. Y en esto de logística, que es llevar cosas que uno necesita, otro fenómeno que es muy revolucionario y que si uno le preguntaban hace 30 años, esto sí seguro decías, esto es ciencia ficción. Algunos habrán visto la Star Trek, la serie Star Trek. En la serie Star Trek ellos tenían un aparatito que decía, che, se nos rompió esto, vamos a necesitar un repuesto. Bueno, no te preocupes, no me acuerdo cómo se llamaba, apretaban un botón y le aparecía eso. Uno decía, bueno, Star Trek. Esto está relacionado con esto de la logística. Entonces uno dice, ¿cómo vas a tener una máquina que te genera cosas? Bueno, el mundo de las impresoras 3D. ¿Oyeron hablar de impresoras 3D? Las impresoras 3D hace 20 años salían $20.000. Volvemos, el Sameco 1, la impresora 3D, carísima. Ahora uno compra una impresora de 3D en Amazon, tengo 3 minutos, excelente. Con lo cual voy a acelerar el tema. Ya venía rápido. Una impresora 3D ya es menos de $1.000. Esto con respecto al Internet de las cosas. Antes de seguir con las impresoras 3D, esta es la primera equipo que se conectó a Internet. ¿Y para qué lo usaron en la universidad? Para ver si había coca o no en vez de ir a la máquina. Entonces chequeaban, ¿hay coca? Sí, iban y lo usaban. Y de ahí, eso hace 20 años, más de 20 años, llegamos a hoy al reloj Apple, donde tiene cientos de sensores incluidos en un reloj. Eso es lo que se empieza a llamar Internet de las cosas. Rifkin llama Internet de las cosas al Internet de la comunicación, al Internet de la energía, donde la energía fluye libremente, y al Internet de la logística, donde las cosas fluyen con casi un costo cero. Porque el único costo de llevar algo es el auto que se le gasta la rueda, porque la energía la consume del sol y no tiene chofer. Costo casi cero de un montón de cosas que, lo que dice Rifkin, están destruyendo el capitalismo. El subtítulo del libro es El eclipse del capitalismo. Cuando es gratis hacer la energía, ¿qué te voy a vender? Cuando es gratis usar información, cuando es gratis imprimirte un libro, ¿para qué están las imprentas? Bueno, y no voy a extenderme por ese caso porque ahora tengo 2 minutos. Cuao, impresora 3D china. ¿Qué es la diferencia de esta? Una impresora que imprime un repuesto, ya está, eso ya existe. O sea, se te rompió la virome, el capuchón, bueno, todavía no está, pero está llegando. Te conectás a la página web, te bajás el modelo y te lo imprimís, el capuchón de la virome. No tenés que irte a buscar un capuchón. Lo imprimís ahí. Con energía que por ahí baja de tu techo. Piensa en el costo cero. Generaste tu propia energía, usaste un plástico de tu hijo que dejó de usar ese juguete, lo metés en la impresora 3D y te haces el capuchón que necesitas. Piensen en estos cambios revolucionarios. Esto es una impresora 3D, pero ¿saben qué imprime esto? Chocolate.
Esta es una impresora 3D que hace bombones. Vos le decís, me gusta el bonobón, le pones ingredientes y te hace un bonobón. Solo necesitas el plano del bonobón que está, bueno, no el de bonobón, pero de muchas cosas están disponibles online. Y esto, hay una empresa Foodini que dice que está preparando una impresora 3D que te va a hacer algo así. Y que ya, estos son cosas que ya generó y que se pueden comer. Imprimís comida. ¿A dónde va a estar donde yo iba a comprar, digamos, siempre estaban las empanadas, ahora te imprimís una empanada? Ahora uno me va a decir, ah, sí, pero la impresora 3D, el que hace la impresora 3D se llena de guita. Ese es el capitalista. Ahí está el capitalismo. Bueno, les presento esta impresora. Esta impresora se imprime a sí misma. Vos comprás esta impresora y le decís a tu amigo, che, mirá, esta impresora está buenísima. Bueno, pero ¿cuánto sale? No, nada, dame un poco de plástico, dame unas cosas y te la hago. Y esta impresora se genera sus propias partes. La idea es hacer impresoras autorreproducibles que uno las deja en un pueblo y el pueblo genera un montón de impresoras y empieza a usarlas para imprimir herramientas. Y hay proyectos en internet de generar impresión de herramientas para pueblos que puedan usarlas, sin ninguna compra de nada. Fíjense, costo marginal cero. Termina el capítulo 3. Si esto yo lo hubiera dicho en Sameco 1, me hubieran sacado carpiendo, primero que era muy joven y segundo decían, pero ¿cómo puede hablar estas cosas? Esto está todo basado, no mostré nada que es, digamos, no existe todavía. Todo lo que mostré es en la situación actual, lo que hace pensar en qué va a pasar 20 años de ahora en más. Este reemplazo de la cognición por máquinas y esta posibilidad de hacer todo local genera cambios muy complejos que a pesar de que en este momento por ahí no está en la situación, uno está en una fábrica y dice, eso es ciencia ficción, pero dentro de 15 años, 10 años, ya no va a ser ciencia ficción. Y genera un cambio de pensar, ¿qué va a pasar cuando todo esto empieza a ser mucho más barato? Rifkin habla de la desaparición del capitalismo. Otro estudioso, Henry Mintzberg, ¿me das 3 minutos más? Henry Mintzberg es un estudioso de la Universidad de Montreal, muy conocido en el área de organizaciones. Él dice, no tiene sentido tener organizaciones privadas y públicas. Le están haciendo muy mal a la democracia. Las organizaciones tienen que evolucionar a organizaciones plurales, de las cuales un ejemplo es Sameco. Organizaciones organizadas en función de intereses de la gente. Desaparece el concepto de privado, público y pasa a hablarse de comunas colaborativas. Esto es lo que dice Rifkin. Comunas de gente interesadas en tener un interés común y hacer algo en común. Pero ya el precio y el dinero deja de ser el factor más importante en la coordinación humana. Y esto no está ahora. Yo se los comento como algo sobre el que hay que pensar. ¿Qué pasa en mi puesto de trabajo si me lo reemplaza un robot? ¿Hacia dónde va a evolucionar la organización? Etcétera. ¿Se entiende? Ese fue el capítulo 3 de los 3 puntos que vimos. Antifragilidad. Las dos eras. Era de las máquinas y era de... la primera era las máquinas, reemplazo de la fuerza. Segunda era reemplazo de la cognición. Pero la mejora continua no va a desaparecer. Porque si hay algo que creo que las máquinas no nos va a reemplazar es la mejora continua, que todavía hace mucha falta, de la ética, de los valores. Para eso todavía el ser humano tiene que mejorar muchísimo en cuanto a ser mejores personas, en tener más valores. Eso creo que todavía queda muchísimo camino por recorrer para cientos de encuentros de Sameco posteriores. Y para cerrar les voy a pedir 1 minuto más. Este último minuto les voy a pedir que reflexionen, no es para preguntas, es solamente para que piensen. La foto que les voy a mostrar ahora creo que refleja muy profundamente esta situación. Es una foto que sacaron al azar en el último congreso mundial de robots. Al mismo tiempo que voy a mostrar esa foto, les voy a pasar un tema. Ese tema dura solo 1 minuto. Y durante ese minuto lo que les voy a pedir, y esto es un experimento, es que piensen, ok, todo esto que se dijo en la charla, eras, revoluciones, situación, energías renovables, ¿cómo me impacta a mí en los próximos 10 o 15 años? Entonces les pido, pongo la imagen, pongo el segmento musical que es solo 1 minuto para pensar solamente hacia mí cómo esto me impacta, qué ventajas y qué desventajas tiene. ¿Ok?
Señores, este tema fue compuesto por una máquina que acaba de sacar hace poco un CD con su música. Los programadores la llaman Emily Howell, lo pueden buscar. Muchas gracias.